Hola, buen día. Nuevamente soy yo, Alfonso Crespo. Ahora vamos a hablar acerca de la asesoría jurídica, obviamente enfocada en conciliación laboral. Recordemos que esta reunión forma parte del programa de fortalecimiento de la representación legal de los trabajadores y sindicatos en México, impartida por Abarroli. Vamos a hablar acerca de la asesoría jurídica. La asesoría jurídica es la orientación o el asesoramiento que se brinda en materia legal y se le puede dar a una persona física o a una persona moral. Se habla de una persona física cuando se trata de un trabajador o de una trabajadora o también de un empleador que tiene una empresa muy pequeña, un negocio familiar, o también puede ser a una persona física, es decir, una empresa a través de su representante o de su apoderado legal. Recordemos que los procedimientos de conciliación no únicamente se inician por los trabajadores, sino también por los empleadores. La asesoría jurídica debe ser respetuosa, no se debe utilizar palabras con carga negativa, no se deben realizar juicios de valor en el momento en el cual se está escuchando la información que se está compartiendo. Debe ser también responsable. ¿Por qué? Porque si no conozco el tema, si no estoy familiarizado con lo que se me está preguntando, debo hacerle saber a la persona que no tengo o no cuento con información suficiente en ese momento. Puedo solicitar un receso para poder investigar, para poder preguntarle a mi superior o a algún compañero de trabajo cuáles son las alternativas que esta persona tiene o de qué manera se le pudiera asesorar. Debe ser clara y sencilla. No debe utilizar un lenguaje complicado. Y debe ser muy entendible para la persona que está acudiendo a nosotros. La persona está depositando su confianza en nosotros, entonces tenemos que ser siempre pues claros con la información que aportamos, darles la información suficiente de manera muy sencilla que sea entendible. Recordemos que no todas las personas están relacionadas con los términos que nosotros vemos día a día, entonces es necesario bajar el nivel del lenguaje que tenemos. No vamos a mencionar como tal el nombre de los principios o no sé, por ejemplo, hacer mención de la caducidad o de la prescripción si hay personas que no están relacionadas con ese término. Explicarles en un lenguaje muy simple y sencillo para que realmente entiendan de qué se trata este procedimiento y cuáles son las alternativas que tiene. La conciliación tiene que ser honesta. Nosotros, al momento en el cual brindamos una asesoría, no podemos asegurarle a las personas que van a tener un resultado esperado. Es decir, no le podemos asegurar que la empresa le va a pagar los 90 días porque no depende de nosotros. Tampoco podemos asegurarle que la parte empleadora lo va a reinstalar. Es necesario conocer cuál es la información que tiene la parte empleadora para poder ver si existe o no alguna disposición de ellos de continuar con la relación de trabajo. Eh, También debemos tener los conocimientos necesarios en el tema, en la materia, y también es importante que podamos saber expresarlos. No basta con tener la información, debemos darnos a entender. Esta asesoría jurídica debe ser apegada a lo que la ley establece. Debemos tomar en todo momento en cuenta la legislación, que no exista renuncia de derechos, que no se nos proponga algo que esté en contra de la ley. Muchas veces hay personas que están desesperadas pues, por buscar una solución, que quieren que su asunto se resuelva rápido, incluso hacen mención de dar algún beneficio o algún tipo de prerrogativa a las otras personas y es importante que nosotros seamos claros en cuanto a eso, que no vamos a aceptar ningún tipo de beneficio, que es nuestro trabajo, lo que estamos realizando y que pues vamos a hacer lo que esté en nuestras manos para poder ayudarles a encontrar una solución, pero siempre en el marco de la legalidad. Eh, en la asesoría jurídica se va a obtener toda la información necesaria de qué fue lo que sucedió. Vamos a escuchar
a las personas que asisten a nosotros. Hay algunas personas que tienen una carga emocional, muchas veces están enojados, están molestos por cómo se dieron las cosas, sienten que no se les reconoció el trabajo que estuvieron prestando, que no se está valorando, no se está reconociendo los años que prestaron sus servicios. Entonces es importante que también nosotros escuchemos con atención, que validemos esas emociones que están atravesando y también hacerles ver que están en el lugar correcto, que vamos a explicarles cuáles son los mecanismos para que ellos puedan tomar la decisión de si quieren o no iniciar el procedimiento de conciliación. Es importante escuchar activamente la información que se nos está compartiendo. Anticipar qué problemas pudieran llegar a presentarse o qué escenarios pudieran llegar a complicar la conciliación. eh, no sé, por ejemplo, en alguna región del estado de Oaxaca, que es en donde yo me encuentro, es la región del Istmo y en esta región es muy común que se realicen bloqueos o que se cierren tiendas. Entonces es importante desde el momento en el cual se está brindando la asesoría, hacerle ver a esta persona que la conciliación tiene varios beneficios, que tiene diversas ventajas y que antes de poder tomar cualquier actividad o cualquier decisión que implique un modo de meter presión a la empresa, que es mejor intentar llegar a un acuerdo, platicar con la empresa y que finalmente se escuchen cuáles son sus intereses y sus necesidades. Yo lo veo esto como anticipar un problema mayor. El cierre de una tienda pues implica un daño a la empresa, también a los trabajadores y altera como tal el funcionamiento de las actividades dentro de un centro de trabajo. Entonces es lo que buscamos evitar. La asesoría jurídica permite ya sea resolver una situación o también prever algún tema relacionado con la aplicación de normas, de leyes o de reglamentos. Nosotros, como servidores públicos o como personas que brindan atención en el marco de la legalidad, es importante que sigamos algunos principios. El primero de ellos es tal cual la legalidad. Debemos hacer aquello que está expresamente previsto en la ley. Debemos conocer cuáles son las actividades que tenemos que realizar y no debemos excedernos en nuestras funciones. Es decir, yo no puedo hacer algo que la ley no me está autorizando a hacer. Incluso si llego a hacer algo que no tengo permitido, puede haber algún tipo de sanción o algún procedimiento de responsabilidad en mi contra. Entonces es importante que nosotros podamos conocer cuáles son las actividades que debemos realizar o aquellas que no debemos realizar y pues cumplir en todo momento las disposiciones que regulan tanto las funciones como las facultades y las atribuciones que tenemos. Es importante también actuar con honradez, actuar con rectitud. En ningún momento vamos a buscar ningún tipo de beneficio, de algún provecho o alguna ventaja para nosotros o para alguna persona que conozcamos. No debemos aceptar ningún tipo de compensación, de prestación, de obsequio o regalo. Muchas veces las personas se acercan y nos preguntan cuánto les debo. Estoy muy agradecido por la atención que se me brindó o por la asesoría que me dieron. Pero es importante también hacerles ver que ese es nuestro trabajo, que nosotros estamos a su disposición y finalmente que si ellos se encuentran satisfechos con la atención que brindamos, pues es la finalidad que nosotros buscamos. Debemos tener esa vocación de servicio, buscar satisfacer las necesidades colectivas y ponerlas por encima de a cualquier interés particular o personal. Debemos ser honestos también. Y esto está relacionado con lo que mencioné anteriormente, no darles a las personas expectativas que no puedan llegar a cumplirse, no asegurarles que les van a pagar prestaciones que no les corresponden. Y esto también va de la mano con ser un agente de realidad. Si la persona llega y nos dice, es que quiero que me paguen mis 90 días, mi prima de antigüedad,
y también me comentaron que se me tienen que cubrir los 20 días por año y todo eso. Entonces, es nuestra obligación ser agentes de realidad, explicarles que hay prestaciones que se tienen que cumplir sí o sí, aquellas prestaciones que no se pueden negociar y a las cuales no pueden renunciar, aquellas prestaciones que van a ser objeto de la negociación. Como yo lo menciono en mis sesiones, es decirles que va a depender de la cantidad que ellos estén dispuestos a recibir y la parte empleadora a cubrir. Y también, pues hacerles mención de prestaciones que no están obligadas las partes empleadoras a pagar en esta etapa de conciliación, que están sujetas a que se prueben en juicio o que va a ser el juez quien va a determinar si efectivamente se tienen que cubrir o no. También es importante ser imparciales y hacerle ver esto a las personas, que el que nosotros estemos en el procedimiento no quiere decir que vamos a defender sus posturas, que vamos a estar de su lado, porque no va a ser así. Vamos a proteger los intereses de ambas partes, les vamos a dar el mismo trato y no vamos a concederles ningún tipo de privilegio o de preferencia durante la sesión. En ningún momento nosotros podemos comprometer nuestra decisión o nuestras funciones en razón de alguna de las partes. Y también debemos actuar con eficacia, es decir, debemos estar enfocados al logro de resultados. Y ojo con esto, no quiere decir que voy a celebrar todos los acuerdos, que en todos los casos se va a llegar a un acuerdo, porque no es posible. Esto no es así. Habrá algunos casos en los cuales las partes no estén de acuerdo en llegar a una solución porque consideran que les conviene más el juicio, porque consideran que están cediendo parte de los derechos que les corresponden. Entonces, nuestra obligación pues es explicarles tal cual, darles toda la información necesaria y que ellos tomen la decisión de si quieren ser parte de la conciliación, pero recordemos que esto es totalmente voluntario. Debemos dar el mejor desempeño dentro de nuestras funciones y hacer un uso responsable de los recursos. Es decir, eh, esto implica también desde el tema del material. No sé si, por ejemplo, voy a realizar algún tipo de citatorio y si la persona puede llevar el citatorio, si el trabajador o la trabajadora manifiestan que pueden llevar el citatorio, se lo entrego en ese momento. Voy a evitar hacerlos venir otro día para que se lleven el citatorio. Si tengo la oportunidad de hacer el citatorio en ese momento para que ellos se lo lleven y de esta manera evitemos que tengan que volver al otro día, que tengan que pedir permiso en su nuevo trabajo o que tengan que pues realizar gastos extras, lo vamos a hacer porque vamos a buscar la manera de eficientar los recursos lo más que se pueda. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de la atención inicial. Esta va a ser la primera intervención que se tiene con el usuario o con la usuaria. Es el primer acercamiento que ellos tienen al centro de conciliación. Es el espacio en el cual se va a recolectar la información necesaria, se van a hacer preguntas para poder eh, complementar la información que ya se tiene y de esta manera vamos a conocer pues su situación, cuáles son los intereses y las necesidades que tienen, si efectivamente estamos capacitados para tratar el tema, si somos competentes para conocer, es decir, si de acuerdo a lo que la ley establece podemos actuar dentro del procedimiento. Este es el espacio en el cual vamos a conocer cuál es su versión de los hechos. Es importante, como lo comentaba anteriormente, hablar de manera clara y simple, no utilizar un lenguaje técnico, brindarles la información completa y entendible, tanto de los principios como de las reglas. Es decir, no solamente les vamos a decir este procedimiento es confidencial. No, este procedimiento va a ser confidencial. ¿Esto qué quiere decir? Que la información que se trate aquí no va a salir de esta reunión. No pueden utilizarla en su contra ni tampoco en su beneficio.
Es importante también mencionar que vamos a preparar el espacio en el cual se va a realizar esta sesión inicial o esta plática inicial. En cuanto al espacio físico, tiene que ser un espacio que esté ordenado, en el cual ellos se puedan sentir cómodos, donde se puedan sentar, que nos puedan platicar qué fue lo que pasó, que se sientan seguros de compartir esta información, que no sientan que alguien más los está escuchando, que alguien los va a juzgar. Un espacio que esté libre de distracciones, es decir, que no haya un celular sonando, que no esté una televisión en todo volumen. ¿Qué otros factores pudiéramos tomar en cuenta? Eh, un espacio iluminado donde nos puedan comentar esta información. Si están acompañados de su persona de confianza, también darle esa seguridad a la persona de confianza de que estamos escuchando lo que nos están compartiendo. Eh, en el caso de que esta atención o este contacto se esté teniendo por videollamada o por llamada, pues es importante también que estas personas se sientan escuchadas, que se sientan acompañadas. Eh, Algo que puede marcar la diferencia entre la atención que brindamos es, por ejemplo, brindar un trato respetuoso, preguntarle a estas personas cuál es su nombre, cómo quieren que nos dirijamos a ellos. Si no tenemos alguna seguridad de cuál es el pronombre que les gusta que se utilice con ellos, preguntárselos, no hay ningún problema en hacerlo siempre y cuando se realice de manera respetuosa esta pregunta. Se tiene que brindar la mejor atención posible. Este es el primer acercamiento que ellos tienen al centro de conciliación. De esto va a depender de si ellos quieren continuar o no con el procedimiento. Entonces es una oportunidad que nosotros tenemos de ganarnos su confianza, de que vean que la conciliación realmente sirve y que puede ser una buena alternativa para llegar a una solución. En la audiencia inicial, principalmente se utilizan las herramientas de la comunicación, se hacen algunas preguntas, por ejemplo, yo prefiero hacer preguntas abiertas para darles ese margen de que me puedan comentar de manera libre qué fue lo que pasó, preguntarles qué fue lo que pasó o qué sucedió, en qué podemos ayudarlo, o quisiera que me platicara cuál es la razón por la que se encuentra el día de hoy aquí. Y ya ellos van a iniciar, bueno, pues fui despedido de manera injustificada o me presenté el día de hoy a laborar en mi trabajo y no me permitieron el acceso o el día viernes que llegué a trabajar me dijeron que ya no iban a requerir mis servicios, que ya se daba por terminada la relación de trabajo. Es importante tener presente, tanto en la audiencia inicial como en la entrevista, que nosotros a través del lenguaje, tanto verbal como corporal, les hagamos ver que estamos prestándoles atención, que podemos ser un espacio o un lugar seguro para ellos, que estamos escuchando y que estamos poniendo todo nuestro mejor esfuerzo para poder comprender la situación que ellos nos están compartiendo. La entrevista nos sirve para que nosotros podamos crear una historia que tengamos tal cual cómo se desarrolló esta situación. Vamos a preguntar cuándo se inició la relación laboral, cuándo empezó usted a trabajar. Y algo que quiero ser muy puntual es una pregunta que no es lo mismo que nosotros preguntemos cuándo lo despidieron o cuál fue la fecha de su despido, a que preguntemos cuándo fue su último día laborado o cuál fue su fecha de salida. Si en la reunión estamos con el trabajador o la trabajadora y el empleador y preguntamos cuál fue la fecha del despido o cuándo lo despidieron, pues esta persona que asiste en representación de la parte empleadora, pues va a considerar que ya estamos del lado del trabajador o que estamos dándole la razón o que efectivamente esto sucedió. Entonces, lo mejor es siempre limpiar el lenguaje, es uno de los elementos más importantes. Para mí, el que pregunte cuándo fue el último día laborado es una pregunta más limpia a preguntar cuándo fue la fecha del despido. Entonces, podemos preguntar cuál fue el último día laborado, cuándo fue su fecha de salida o cuándo se realizó la baja. Esta es una forma de no
cargar de energía negativa la pregunta que estamos haciendo y de mantener un ambiente armonioso en el cual se pueda eh, llegar a una solución. Vamos a escuchar con atención, podemos parafrasear, podemos reencuadrar la información. eh, a través de estas herramientas, nosotros le haremos ver a la persona que estamos atendiendo que realmente estamos escuchando lo que nos está compartiendo. Nos vamos a asegurar de que estamos comprendiendo el desarrollo de lo que sucedió y pues cuáles son esas áreas de oportunidad o esas posibles soluciones que se puedan llegar a tener. Es importante que nosotros dentro de la conciliación demos toda la información necesaria acerca del procedimiento. ¿Qué es la conciliación? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se desarrolla? ¿Qué se necesita para poder iniciar con el procedimiento? ¿Cuáles son los principios y las reglas que van a tener? ¿Qué ventajas tiene la conciliación? Esta entrevista o audiencia o sesión inicial es una oportunidad que tenemos de mostrar cuáles son las ventajas del procedimiento y de convencer a estas personas de que asistan a esta reunión. Como tal, no los vamos a obligar a que sean parte del procedimiento, pero sí les vamos a dar toda la información necesaria para que sean ellos quienes tomen la decisión de manera libre y voluntaria de si quieren asistir a la sesión. Dentro de los datos que se deben compartir en relación a la conciliación es el tiempo de duración. Mencionarles que a diferencia de un juicio que puede tardar meses e incluso años, la conciliación no debe tardar más de 45 días. Explicarles cuáles son los posibles escenarios. ¿Qué pasa si se llega a un acuerdo? ¿Qué pasa si ese acuerdo se cumple? Se da por terminada la conciliación y el procedimiento. Tal cual, ni la parte empleadora le debe nada al trabajador, ni el trabajador a la parte empleadora. ¿Qué pasa si el acuerdo no se llega a cumplir o se cumple de manera parcial? ¿Cuáles van a ser esas alternativas que estas personas tienen? ¿Qué pasa si no hay un acuerdo? O también comentarles qué pasa si en un primer momento no se llega a un acuerdo, se entrega la constancia de no conciliación, pero en otro momento tienen la disposición de llegar a un acuerdo. Una vez que se escuche a la persona, que escuchemos cuál es su situación y que hayamos hecho las preguntas necesarias, vamos a centrarnos en qué es lo que busca, cuáles son las posibles soluciones que tiene. Hay muchos casos en los cuales quieren seguir laborando en el centro de trabajo porque tienen, no sé, alguna deuda o el interés de continuar en esa empresa, realmente se sentían cómodos, entonces tienen la intención de continuar. Muchas veces quieren seguir laborando, pero que existan algunos cambios en las condiciones. Consideran que no se están respetando sus derechos, entonces quieren que esta situación se regularice. En algunos casos quieren dar por terminada la relación de trabajo, en otros quieren solicitar el pago de sus prestaciones. O también en otros casos, que es en la mayoría, solicitan que se realice algún tipo de pago de gratificación o de indemnización cuando consideran que fueron despedidos de manera injustificada. Es importante saber cuáles son las expectativas que las personas tienen antes de llegar a una conciliación, qué es lo que esperan y también hacerles ver qué es lo que posiblemente pueda suceder en la conciliación. ¿Qué se espera por parte de las personas de la conciliación? Parámetros sobre los cuales se va a negociar. Muchas veces, pues la principal propuesta que tienen es solicitar los 90 días de indemnización constitucional, que sería el 100%, y también la prima de antigüedad, aun cuando no se han cumplido los 15 años laborados dentro del centro de trabajo. Eh, También hacerles ver que hay un margen que pudiéramos considerar como lo ideal en el cual se les brinda o se les entrega todo lo que ellos solicitan. Pero también es importante que les preguntemos cuánto es lo mínimo que están dispuestos a recibir. ¿Para qué? Para que también tengamos presente
el margen que tienen para negociar. Y esto nos permite hablar acerca de la negociación. Voy a proyectar un video que nos va a permitir hablar acerca de la conciliación y específicamente de la negociación y de los posibles acuerdos. Entonces voy a reproducir el video. Cuando dicen que alguien es bueno negociando, uno se imagina a una bestia, un zorro que se come cualquier cosa que se le atraviese en el camino. Pero la verdad es que no. El mundo de las negociaciones puede ser bastante más interesante que eso. Entonces, para todos los que alguna vez hemos creído que negociar es malo, he aquí cómo negociar bien, una explicación de Magic Markers. Lo primero es entender que existe una dualidad fascinante en toda negociación, y es que las personas que hacen un trato son simultáneamente amigos y rivales. Son amigos porque los intercambios generan valor, o por lo menos eso es lo que se espera, que mejore la vida de las dos partes. Sin embargo, son también rivales porque negociando se abre la posibilidad de que uno gane más que el otro. Gráficamente se ve así. Tenemos a la vendedora de un carro, Alicia, que está feliz con que le paguen cualquier cifra encima de los 20 millones. Y tenemos a un comprador, Beto, que estaría feliz pagando lo que sea por debajo de los 26. Lo que nos muestra este diagrama es que cualquier precio por acá es malo para Beto, todo acá es malo para Alicia, y esta es la zona de mutuo beneficio, el conjunto de todos los tratos posibles que dejarían felices a ambas partes. Esa zona existe porque el uno valora el carro más que la plata y la otra valora la plata más que el carro. Pero hay un problema. Ninguno de los dos conoce el límite del otro. Más aún, ambos tienen miedo de revelar sus límites porque es información que los deja vulnerables. Si Alicia dice que su mínimo es 20, adivinen cuál va a ser la oferta de Beto. Así las cosas, durante las negociaciones es normal que ambas partes actúen como si sus límites fueran diferentes y la zona de mutuo beneficio fuera más estrecha de lo que realmente es. Es en ese contexto que aparecen todos los consejos que típicamente asociamos con el proceso de negociación. Por ejemplo, hacer la primera oferta es buena táctica para reclamar la mayor parte del valor porque los humanos son muy receptivos al primer número que escuchan. Si Alicia empieza diciendo que su carro vale 30, eso crea un ancla en la mente de Beto y lo hace pensar que llegar a 25 sería una gran victoria. Sin embargo, Alicia también debería tener miedo al hacer la primera oferta porque está caminando por una cornisa. Si el número que dice es demasiado agresivo, el trato se pone en riesgo. Y si el número queda por debajo de lo que Beto está dispuesto a pagar, digamos 22, entonces con solo abrir la boca está renunciando a todos los tratos que hubieran podido ocurrir entre los 22 y los 26 millones. ¿Sí ven? Da angustia. Ahora, ¿hay alguna forma de trascender esta lógica? Pues la base para negociar bien es investigar antes de entrar en conversaciones. Uno debe saber cuáles son los dos límites, el propio, que es absolutamente fundamental, y el de la contraparte, que se puede tratar de inferir con buena información. Conocer el límite propio sirve para evitar tonterías como aceptar un trato del que uno luego se va a arrepentir o por puro orgullo rechazar una oferta que de hecho era buena. Ahora, para conocer el límite del otro toca investigar, sin pereza, ser detective para estimar correctamente la zona de mutuo beneficio. Regatear es algo que siempre está presente en toda negociación, pero no es lo único, ni siquiera es lo más importante. Un buen negociador no es el que sabe llevarse la mayor parte del ponqué, sino el que sabe cómo hacer que ese ponqué sea todavía más grande. Entonces, pongamos por caso a dos personas compartiendo un apartamento. Ambas llegan con la idea de partir todo por la mitad, pero resulta que un cuarto es claramente más grande que el otro. Entonces la una dice, pues tú pagas más, y la otra contesta que no puede, que ya llegó al límite de su presupuesto. ¿Qué hacen? ¿Buscar un lugar completamente simétrico? Pues obvio que no. Uno comienza a poner temas en la mesa. A lo mejor la del cuarto grande no sufre tanto lavando la loza y podría encargarse de eso. También podría estar pendiente de pagar los servicios o encargarse de hacer el mercado. Ahí ya tenemos una situación más equilibrada. Pero no hay por qué parar. Es perfectamente normal que algo muy valioso para una persona sea menos valioso para otra. Y siendo que existen tantas cosas que valoramos de maneras diferentes, la misión cuando uno está negociando consiste en encontrar esas oportunidades para crear un trato que deje a ambas partes todavía más felices y no en dividir todo por la mitad. El que valora más el espacio en la nevera, pues puede quedarse con más repisas. Pero a cambio, qué sé yo, ambas pagan una conexión a internet más veloz.
El punto es que las negociaciones de plata y ya son unidimensionales y es fácil encontrarse estancados en extremos opuestos. Pero las negociaciones hechas con calma y conversando, las negociaciones en las que uno llega a conocer los intereses del otro, no para joderlo, sino para ver cómo se pueden ayudar mutuamente, esas negociaciones tienen muchas dimensiones, muchos temas por negociar y generan todavía más valor. En esencia, eso es lo que ocurre cuando dos multinacionales se sientan meses a negociar. Todo ese tiempo no se va en regatear, sino en balancear muchos temas distintos para llegar a un trato óptimo para ambas partes. Piénsenlo así. Fortalecer la relación con el otro y trabajar juntos para hacer que el ponqué sea cada vez más grande es bastante mejor que pelear por migajas. Vamos a decretar un espacio de 5 minutos en el cual te voy a pedir, por favor, que identifiquen cuáles son los elementos importantes dentro de una negociación. ¿Qué consideran ustedes que debe hacer una persona que va a negociar? ¿Qué conductas tiene que realizar o qué actividades debe evitar? Entonces vamos a destinar un espacio de 5 minutos para identificar qué debe hacer una persona antes de negociar. En específico, enfocado a la conciliación, ¿qué consideran ustedes que una persona solicitante, es decir, ya sea el trabajador o la trabajadora, que tomaron la decisión de iniciar el procedimiento de conciliación, ya nos comentaron cuál es su situación? ¿Qué consideran ustedes que debe hacer esta persona antes de llegar a la reunión de conciliación? Nada más para recordarles la actividad, ¿qué consideran ustedes que es necesario que haga una persona antes de su reunión o de su cita de conciliación como parte solicitante? ¿Cómo consideran ustedes que esta persona va a identificar cuáles son los límites o qué consideran que esta persona debe hacer para prepararse para esa reunión? Esto lo vamos a comentar en la clase en vivo que tengamos, entonces es importante, por favor, que anoten esa información. ¿Qué consideran que debe hacer una persona antes de su cita de conciliación o antes de alguna negociación?
Nada más para recordar, la pregunta es, ¿qué consideran ustedes que debe hacer una persona antes de una audiencia de conciliación? Recordemos que en la conciliación no se presenta ningún tipo de documento, ninguna fotografía o video, porque no hay como tal la admisión de pruebas. Entonces, ¿qué consideran ustedes que debe hacer una persona para poder prepararse para una reunión de conciliación o para sentirse más cómoda al momento de negociar? Bueno, la negociación no debe ser vista como algo en lo que necesariamente o se gana o se pierde. Debe verse como una oportunidad para buscar y encontrar el mayor beneficio para todos. Negociar implica intercambiar información siempre con el objetivo de alcanzar mutuos beneficios o generar una mejor alternativa posible para ambas partes. El que una persona vaya a negociar con otra no significa que al llegar a un acuerdo sus intereses van a estar en común o que todos sus intereses van a ir en el mismo sentido. No necesariamente, pero sí que se está alcanzando el mayor beneficio para ambas partes, que se están priorizando sus intereses y sus necesidades. Vamos a hablar acerca de la zona de posible acuerdo. Es aquel espacio en el cual las partes pueden llegar a un consenso. Para poder conocer esa zona de posible acuerdo es necesario conocer tanto los intereses como las necesidades y las limitaciones que se tienen, tanto los propios como los de la otra persona con la cual se está negociando. No conocer el contexto en el cual se va a negociar, pues implica que podamos perder una buena oportunidad al momento de negociar o que podamos tomar decisiones que no necesariamente nos benefician o que incluso nos pueden llegar a perjudicar. Es importante al momento de llegar a una negociación evaluar todos los posibles beneficios que se pueden obtener tanto a corto como a largo plazo. Una negociación exitosa no implica obtener todo lo que se desea o todo lo que se busca. Para que una negociación pueda ser exitosa, se tiene que tomar en cuenta que se debe escuchar de manera activa, se debe prestar atención a la información que se está compartiendo, se debe priorizar. Debo tomar en consideración o poner en una balanza qué es lo que estoy buscando y cuáles son mis prioridades, cuáles son los puntos más importantes que no debo perder de vista al momento de negociar. También debe haber una perspectiva colaborativa, es decir, no se trata de que una de las partes gane y el otro pierda, se trata de que ambas partes pongan de su espacio, de su tiempo y de su esfuerzo para llegar a una solución. También se va a generar confianza. Desde el momento en el cual se inicia la negociación, desde el saludo, la forma en la cual uno se comunica, puede ayudar para que se llegue a un acuerdo, puede generar confianza en la otra persona de que efectivamente si llegamos a una solución, esta persona se está comprometiendo a que la va a cumplir o incluso las actitudes que podemos tener dentro de la negociación pueden hacer que la persona que está platicando con nosotros, que está dialogando o que está buscando una alternativa, ya no quiera continuar con esa negociación. Al momento de asistir a una sesión de conciliación, las partes que intervienen deben tener las metas plenamente definidas, es decir, cuáles son los objetivos claros, qué es lo que busco y qué es lo que espero recibir. También deben tener bien establecidos cuáles son los límites, cuánto es lo mínimo que estoy dispuesto a recibir, cuáles son las prestaciones que me corresponden como mínimo. Es decir, si por ejemplo una persona no tuvo vacaciones, tiene vacaciones pendientes y sus vacaciones proporcionales, es decir, desde que cumplió su aniversario, entonces es importante que se establezca esa base, que no voy a aceptar una cantidad menor, no voy a renunciar a mis vacaciones, no voy a pasar por alto que tengo tantos días pendientes de vacaciones. Es importante encontrar soluciones creativas
que puedan generar valor para ambas partes, todas las alternativas posibles. ¿Y a qué me refiero con esto? Si, por ejemplo, ya llegamos a un acuerdo respecto de, no sé, la cantidad, ya se acordaron que se van a pagar 25,000 pesos, y ahora lo que se está estudiando es de qué manera se va a realizar el pago. Bueno, lo que se puede hacer es proponer, bueno, que se paguen los 25,000 pesos, pero si el empleador o la empresa no tiene el dinero en ese momento, acepto que se realice en dos parcialidades. Una parcialidad de 15,000 pesos y la otra de 10,000 pesos. Ahí es el momento en el cual se van a crear todas las posibles soluciones y pues se van a ir descartando aquellas que no atiendan a los intereses y a las necesidades de las partes. Y esto va de la mano con los límites que mencionábamos. Si, por ejemplo, no sé, la trabajadora está aceptando que se realice el pago de los 25,000 pesos, pero tiene, no sé, algún compromiso en el cual vaya a utilizar ese dinero y su fecha máxima para poder recibirlo es el 30 de septiembre, pues tiene que tener en todo momento muy identificado que el 30 de septiembre sería la fecha última para recibir el pago y que si en algún momento le proponen que el pago se realice a partir del mes de octubre, pues esa ya no sería una posible solución que se descarte en ese momento porque iría en contra de los intereses y de las necesidades que tienen. Durante la negociación se debe mostrar apertura. Hay distintas opiniones. Hay quienes dicen que lo mejor es presentar la primera propuesta y hay quienes dicen que lo mejor es esperar que la otra persona presente la propuesta para saber cuál es el margen sobre el que se va a negociar. Esto sucede muchas veces cuando un trabajador manifiesta que no tiene algún cálculo o alguna propuesta, que prefiere conocer cuál es la cantidad que el representante legal o el área de recursos humanos de la empresa ha cuantificado o ha calculado. Entonces, eso ya depende también de pues la estrategia que tenga el trabajador y de la decisión que tome. Lo que sí es importante que no perdamos de vista es nuestra obligación de brindar toda la información necesaria y de ser un agente de realidad en la sesión. Durante la negociación es importante también que las personas tengan presente que son parte de la solución de esta situación. Esto implica un empoderamiento y también es un factor de responsabilidad. De ellos depende que se llegue a o no a una solución. Nosotros, como conciliadores o como auxiliares, vamos a poner todo lo que esté en nuestras manos para darles una atención conforme a lo que la ley establece, pero el que se llegue a una solución también es responsabilidad de ellos. Va a depender de la disposición que tengan ambas partes. Vamos a hablar acerca de la irrenunciabilidad de los derechos. Y quisiera preguntarles, ¿qué entienden ustedes por derechos irrenunciables? ¿O cuáles consideran ustedes que podrían ser derechos irrenunciables? Vamos a decretar un receso de 5 minutos en los cuales ustedes van a anotar qué entienden por irrenunciabilidad de derechos y qué derechos consideran que son irrenunciables. También quiero preguntarles qué consideran ustedes que debe hacer una persona cuando se da cuenta que se está renunciando a derechos. Supongamos el conciliador se da cuenta que hay renuncia de derechos, ¿qué debe hacer? ¿O de qué manera actuarían ustedes? Entonces va a correr el tiempo para que ustedes puedan presentar sus respuestas en la clase en vivo. Mientras anótenlas, cualquier duda o comentario que tengan, por favor igual anótenlo para que en la sesión en vivo podamos platicar. Recordemos cuáles son los puntos. ¿Qué entienden ustedes por irrenunciabilidad de los derechos? ¿Qué derechos consideran ustedes que son irrenunciables o cuáles consideran que podrían ser irrenunciables? ¿Y qué debe hacer una persona en el momento en el cual se da cuenta que se están renunciando a algunos derechos?
Nada más recordarles los tres puntos: la irrenunciabilidad de los derechos, qué entienden por ella, qué derechos consideran ustedes que son irrenunciables y qué se debe hacer cuando alguien se percata de que existe renuncia de derechos. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de la irrenunciabilidad de derechos. Los derechos de los trabajadores son irrenunciables. ¿Esto qué quiere decir? Que la ley no permite reducir los beneficios que tiene un trabajador o una trabajadora, aun cuando ellos manifiesten expresamente estar de acuerdo. La única forma en la cual puede haber una alteración en los derechos es mediante una resolución jurisdiccional de un tribunal. ¿En qué caso? Por ejemplo, si existe algún descuento de pensión alimenticia, esto no significa que el trabajador está perdiendo ese derecho, simplemente que hay una obligación de garantizar el interés superior de la niñez o del adolescente, y en este caso se le tiene que dar cumplimiento a esa obligación, supongamos que es en materia de alimentos. Aquellas condiciones que busquen o que impliquen una renuncia de algún derecho son totalmente nulas. ¿Esto qué quiere decir? Que no tiene ningún efecto. La ley establece que se quedan sin efecto y que no son obligatorias. Y el fundamento de esta situación es el artículo 123, fracción 27, inciso H, y la fracción 13 del artículo 5 de la Ley Federal del Trabajo, en el cual se establece que van a ser nulas cualquier renuncia de derechos. Nula, tal cual, quiere decir que se deja sin efectos, es como si en ningún momento se hubiera celebrado, se hubiera establecido.
aun cuando el trabajador manifieste que está de acuerdo en renunciar a ese derecho, es decir, en no reclamarlo, la ley establece que esto no puede ser posible. El principio de irrenunciabilidad de derecho parte de la base de que las relaciones laborales son desiguales. Por un lado tenemos al trabajador y por el otro lado al empleador. Entonces, la ley considera que están en desventaja, que el trabajador no está o no se encuentra en el mismo nivel que el empleador, porque el empleador tiene los factores de producción, entonces por eso busca nivelar o equilibrar esta relación. Por eso considera derechos mínimos que el trabajador, ni a través de su manifestación expresa, puede declinar o puede negar. El trabajador tiene autonomía, es decir, puede realizar cualquier cosa que su voluntad así lo desee, pero siempre y cuando no lo haga afectando sus derechos. En materia laboral, un acuerdo que no contempla los derechos mínimos no puede ser celebrado, es decir, no tiene lugar a celebrarse. Si nosotros como servidores públicos nos damos cuenta de que existe renuncia de derechos, es decir, que no se está respetando el mínimo de derechos que la ley establece para el trabajador, debemos hacerle saber a las partes que ese convenio, que ese acuerdo no se puede celebrar. Este principio también va de la mano del principio tutelar del trabajo. Este principio considera que la autoridad conciliadora debe tener un mayor protagonismo o una mayor intervención dentro de la reunión. Debe regular que no se menoscaben los derechos del trabajador, que sean reconocidos en todo momento. Si, por ejemplo, el trabajador o la trabajadora manifestó que tenía pagos pendientes de salario, eso se tiene que considerar dentro de sus prestaciones. La ley considera que el trabajador es una persona débil y vulnerable, pero eso no implica que se pierda la imparcialidad. Eso no quiere decir que se le va a dar el mayor beneficio o que se va a conceder cualquier cosa que pida o la cantidad que solicite. Esto simplemente implica que se va a buscar equilibrar, nivelar esta situación o estas diferencias que pudieran llegar a presentarse. Esto requiere identificar los distintos factores de poder en una conciliación. El convenio debe ser proporcionado, debe ser equitativo y no debe ser desfavorable para la persona que está en desventaja, es decir, el trabajador. Algunos supuestos que implican renuncia de derechos son, por ejemplo, jornadas mayor a las que la ley establece. Supongamos, la ley establece que la jornada no debe ser mayor a 8 horas. Supongamos que hay quien manifiesta que tiene una jornada de 12 o 14 horas. Entonces, esto es contrario a lo que la ley establece. También, si en el momento en el cual estamos entrevistando a la persona, y escuchamos cuál es su salario y dividiendo el salario semanal o el salario mensual, nos sale un salario inferior al mínimo, entonces es importante que les hagamos saber cuál es el salario mínimo establecido. También la renuncia a derechos o prerrogativas en las normas de trabajo. Por ejemplo, que el trabajador manifieste que no desea tener vacaciones, que no desea hacer uso de este derecho. Esto no puede ser posible. La ley considera que los trabajadores tienen derecho a vacaciones. Va a depender del tiempo que lleven laborando, pero una vez que cumplan un año laborado dentro del centro de trabajo, tienen derecho a 12 días y así sucesivamente conforme al tiempo que tengan. Las prestaciones laborales son aquellos beneficios que el empleador o la empresa ofrece a sus trabajadores. Están diseñados para mejorar la calidad de vida tanto de los trabajadores o de las trabajadoras como de sus familias y para asegurar un equilibrio y una satisfacción de sus necesidades. Son las condiciones que o que ofrece un centro de trabajo de manera adicional al salario.
Y aquí hay que hacer una distinción. Las prestaciones de ley son aquellas que existe la obligación de dar y aparte hay prestaciones adicionales o superiores a la ley, que también se les conocen como de valor agregado. Las prestaciones son el aguinaldo, las vacaciones, la prima vacacional, la afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social y las aportaciones al Infonavit. Por otro lado, las extraordinarias o superiores a la ley pueden ser un seguro médico privado, un horario flexible, que el horario se pueda adaptar a las necesidades o a los espacios que la parte empleadora tenga disponible. También prestaciones extraordinarias o superiores a la ley pueden ser los vales de despensa, días adicionales de descanso o días de vacaciones. Un ejemplo también de días de descanso o de vacaciones puede ser si, por ejemplo, un trabajador que tiene laborando un año tiene derecho a 12 días de vacaciones como mínimo, pero supongamos que la empresa en la que labora le da 25 días de vacaciones al cumplir su primer año. Entonces, esto es superior a lo que la ley establece. Siempre y cuando se respete el mínimo, en este caso de 12 días, se está cumpliendo con este parámetro. Y otra prestación superior a la ley también es el fondo de ahorro. Es importante que los trabajadores y las trabajadoras conozcan cuáles son los derechos que tienen, cuáles son las prestaciones que la ley les reconoce y también es fundamental que las partes empleadoras cumplan con este deber. Muchas veces se anuncian como tenemos prestaciones laborales, como si fuera un beneficio extraordinario y en realidad es una obligación que tienen los empleadores de reconocer. Vamos a hablar acerca de las prestaciones laborales y del llenado de la solicitud.